¿Tu trabajo te cansa en exceso? ¿Sabías que existe una ley especialmente pensada para ti? Sí, se trata de la Ley 19.404, que establece un sistema de pensión de vejez anticipada para todos aquellos trabajadores que se desempeñan en puestos de trabajo pesados. Para la implementación de esta ley se creó la Comisión Ergonómica Nacional, que vela por el cumplimiento y ejecución de los beneficios a los trabajadores. ¿Te interesa, verdad? Antes de contarte cómo puede ayudarte la comisión, es necesario que entiendas a qué me refiero cuando hablo de trabajo pesado. Sígueme. Se consideran trabajos pesados todos aquellos que aceleran el deterioro físico, intelectual y psíquico en la mayoría de las personas que lo realizan, provocando un envejecimiento sin necesariamente generar una enfermedad laboral. Para determinar si un trabajo es o no un trabajo pesado, se consideran 4 factores: físico, ambiental, mental y organizacional. El factor físico, cuando la exigencia del puesto de trabajo demanda un esfuerzo o desgaste físico por parte del trabajador. El nivel de deterioro físico se mide según las posturas que se deben adoptar y las frecuencias de estas. La necesidad de levantar y transportar objetos, el peso mínimo y máximo que se debe transportar, la necesidad de accionar equipo mecánico, entre otros. El factor ambiental, cuando en los puestos de trabajo existen agentes que afectan negativamente la salud o el equilibrio fisiológico del trabajador. Influyen aspectos como la altura sobre el nivel del mar, el frío, calor, humedad, ruido e higiene del puesto de trabajo, la exposición a contaminantes químicos, polvo, material particulado, entre otros. El factor mental, cuando el puesto de trabajo demanda un esfuerzo adaptativo del sistema nervioso que provoca un desgaste psíquico y afectivo en el trabajador. Influyen en esto lo variable o rutinario de la tarea a realizar, el grado de estructuración o complejidad de la tarea, el esfuerzo sensorial requerido, ya sea visual, auditivo o táctil, el tipo de atención que se debe prestar y el nivel de concentración y vigilancia del trabajador. El factor organizacional son las exigencias que se derivan de la organización y diseño de la labor. Tienen que ver con el tipo de trabajo que se realiza, trabajo en serie, trabajo alternado, rotación de tareas, la necesidad de realizar 2 o más funciones simultáneamente, la presión de los tiempos, plazos, calidad y velocidad del trabajo, los turnos de trabajo y la existencia de pausas, fijas o autoadministradas. Todos estos factores que se relacionan al trabajador y al puesto de trabajo son estudiados por una disciplina llamada ergonomía. Ahora veremos cómo funciona la Comisión Ergonómica Nacional. La comisión analiza los puestos de trabajo y determina si son o no son considerados de trabajo pesado. En aquellos casos en que la comisión considere que un puesto de trabajo es de trabajo pesado, aplicará todos los beneficios estipulados en la Ley 19.404. Esta ley fue creada en 1995 bajo el mandato del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. La ley establece que aquellos trabajadores que se desempeñan en puestos de trabajo pesado tienen derecho a una jubilación anticipada. Para esto, el trabajador y el empleador deben entregar una cotización adicional del sueldo, que sustentará los años de jubilación y pensión anticipada. La comisión está integrada por los siguientes miembros: un médico cirujano, especialista en medicina ocupacional, quien la presidirá; un médico cirujano, especialista en traumatología y ortopedia; un ingeniero civil, experto en prevención de riesgos profesionales; un ingeniero civil, experto en higiene industrial; un profesional universitario, experto en ergonomía; un trabajador designado por la central sindical más representativa del país que sea o haya sido miembro de un comité paritario de higiene y seguridad; un empresario designado por la organización empresarial más representativa del país que sea o haya sido miembro de un comité paritario de higiene y seguridad. Ahora es tiempo de explicarte cómo puedes hacer para que se evalúe el puesto de trabajo en el que te desempeñas. Para que la Comisión Ergonómica Nacional evalúe un puesto de trabajo, es necesario que el requirente, ya sea el empleador, trabajador, el sindicato respectivo o un delegado del personal, solicite el formulario en cualquier Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social, en las oficinas de la Comisión Ergonómica Nacional con sede en Santiago
o lo descargue de su sitio web www.ergonomica.cl. Una vez completado, se debe entregar en la Seremi de Trabajo y Previsión Social más cercana a la dirección laboral. Una vez hecho esto, la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social hará llegar el formulario a la comisión en un plazo de 5 días hábiles. Los miembros de la comisión analizarán el caso y emitirán el dictamen correspondiente en un plazo de 60 días, salvo que se solicite un peritaje u otra información adicional. La comisión notificará por escrito al trabajador, al empleador y a otros interesados del caso, además de las AFP y el INP. Ahora, te contaré más sobre el formulario de requerimiento y el modo de completarlo adecuadamente. Esto es muy importante para que la Comisión Ergonómica Nacional pueda hacer la evaluación correspondiente del puesto de trabajo y emitir un veredicto adecuado. Atención: los recuadros superiores izquierdo y derecho del formulario de requerimiento son de uso exclusivo de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social. El formulario de requerimiento está dividido en 3 partes. La primera parte es el formulario de identificación del requirente, que consta de 2 páginas. La segunda es el certificado que debe completar el empleador y consta de 5 páginas. La tercera parte es un cuestionario voluntario que debe llenar el trabajador y consta de 3 páginas. La primera y segunda parte del formulario de requerimiento están impresas en triplicado. El original va a la Comisión Ergonómica Nacional. La primera copia queda en la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social y la tercera copia es del requirente. En la primera parte del formulario de identificación del requirente se deben colocar los antecedentes del trabajador del puesto de trabajo a evaluar, sus datos de identificación, su dirección particular, sus antecedentes previsionales para pensión de vejez y el sistema de previsión al cual está afiliado. En la segunda parte del formulario de identificación del requirente se deben colocar los antecedentes del requirente. En primer lugar, se debe identificar si se trata del trabajador, del empleador, del sindicato o del delegado del personal. Los datos de identificación y dirección particular del requirente solo se deben completar si el requirente no es el trabajador. La tercera parte del formulario de identificación del requirente es de uso exclusivo de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social. En ella se estipula si el requirente presenta el certificado del empleador o una declaración jurada ante la Inspección del Trabajo, más algún otro documento o certificado que pudiese presentarse. Finalmente, se debe colocar la firma y timbre del requirente o su representante, la firma y timbre de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social y la firma y timbre de la Oficina de Partes de la Comisión Ergonómica Nacional. La segunda parte del formulario es un certificado que debe completar el empleador. En caso de no presentarse este certificado, se debe entregar una declaración jurada ante la Inspección del Trabajo que acredite las características y condiciones del puesto de trabajo a evaluar. De ser así, es obligatorio presentar el cuestionario del trabajador. La persona que firme el certificado del empleador debe adjuntar un documento legal que acredite su representatividad legal para firmar a nombre de la empresa. El empleador debe señalar el nombre o razón social de la empresa, el RUT, el Código de Actividad Económica, entre otras cosas. Además, el nombre del cargo u ocupación del puesto de trabajo a evaluar, el número de trabajadores, el área de trabajo, detalles de equipos, máquinas y materiales, y una breve descripción de las tareas realizadas. En las siguientes páginas del formulario, el empleador deberá contestar preguntas referentes al sistema de trabajo, al análisis de la carga física, al esfuerzo mental y sensorial y a las condiciones ambientales y de higiene del puesto de trabajo, es decir, los mismos factores físico, ambiental, mental y organizacional que revisamos en la definición de trabajo pesado. La última de las 3 partes del formulario de requerimiento es un cuestionario que debe ser llenado voluntariamente por un trabajador o trabajadora que se desempeñe en el puesto de trabajo que será evaluado por la Comisión Ergonómica Nacional. En la primera página de este cuestionario se debe describir el trabajo habitual del puesto de trabajo. La segunda y tercera página contienen 30 preguntas que revisaremos a continuación.
1. Nombre del cargo o puesto de trabajo según el contrato de trabajo. 2A. Si labora en turnos, descríbalo de la siguiente forma: duración del ciclo, número de días trabajados y número de días de descansos. Relación días de trabajo, días de descanso. Número de ciclos laborados en el año. Número de días trabajados en el año. Número de días descansados en el año. Número de horas trabajadas en el año. Promedio de horas semanales trabajadas. 2B. Si labora en otro tipo de horarios, descríbalo. 3. Señale promedio mensual de horas extras. 4. ¿Debe usted cumplirlas? 5. ¿Sus remuneraciones son fijas o dependen de la producción que usted haga? 6. ¿Puede fijar voluntariamente la velocidad de su trabajo dentro de un rango de rendimiento razonable? 7. ¿Cuántas pausas y de qué duración hace durante su jornada diaria sin considerar la colación? Indique la cantidad de pausas que hace en el día y los minutos que dura cada una. 8. ¿Con cuánto tiempo de colación cuenta? 9. ¿Cuántos supervisores tiene usted en su trabajo? 10. ¿Cuáles son los horarios de mayor recarga en su trabajo habitual? 11. ¿Cuál es el periodo de mayor recarga dentro del mes de trabajo? 12. ¿Debe atender público? Solo si responde sí, pase a las siguientes dos preguntas, números 13 y 14. 13. ¿Cuántas personas en promedio por hora atiende? 14. Para aquellos casos en que los problemas superan su competencia resolutiva, ¿existe facilidad de comunicarse o derivar a otros niveles capacitados? 15. ¿Trabaja usted físicamente aislado del resto de la faena? 16. ¿El nivel de ruido ambiental obliga a forzar la voz? 17. ¿Implica su tarea alzar, sostener y transportar carga? 18. ¿Cuántos kilogramos tira, alza, sostiene o transporta? 19. ¿Qué distancia recorre con este peso? 20. ¿Cuántas veces repite esa tarea en una hora? 21. ¿Realiza dos o más funciones simultáneamente? En caso de que su respuesta sea sí, nómbrelas. 22. ¿De cuánto tiempo dispone para recuperar el aliento entre el término de una carga y el inicio de la siguiente? 23. ¿Para transportar carga, lo hace solo o con ayuda de otra persona? 24. ¿Acciona alguna máquina? En caso de que su respuesta sea sí, nómbrelas. 25. ¿En cuál de las siguientes posturas realiza la mayor parte de sus tareas? Sentado, de pie, caminando, tronco inclinado, cabeza inclinada, brazos levantados sobre el hombro, otras. Detalle el porcentaje en cada postura de las 8 horas. 26. ¿A qué altura sobre el suelo debe subir o bajar esa carga? 27.
¿Requiere usted atender a señales visuales o auditivas para cumplir adecuadamente su trabajo? 28. ¿Las señales se perciben fácilmente por cualquier persona? 29. ¿Qué pasaría con la producción si usted se quedara dormido por un minuto? 30. De los siguientes agentes, ¿cuáles se encuentran presentes en el ambiente en que usted desarrolla su trabajo? Señales si el factor es adecuado o inadecuado por falta o exceso. Iluminación, ventilación, temperatura, humedad. En cuanto a los agentes de riesgo, indique el nivel de ruido, vibración, gases, polvos, campos electromagnéticos, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes.